Recibo un cordial saludo de parte de Academia Debate Sociedad en el podcast. En esta oportunidad estamos con Guillermo Alarcón, con quien hablaremos sobre los jóvenes frente a la política en el Ecuador. Qué gusto, Guillermo, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias, Luis. Gustoso de que me hayas enviado y tener la invitación de parte de Academia de Debate y Sociedad. Creo que es un espacio donde tú puedes ampliar tus ideas como joven, como activista, como líder. Entonces, créeme que qué gusto que me dé estar acá y gracias, en serio, muchas gracias por la invitación. Perfecto, Guillermo. Bueno, yo quisiera conocerte un poco más, que nos expliques respecto a tu trayectoria como joven líder en temas políticos y también en las organizaciones civiles. También sería importante que te autopresentes y que todos los Ujú. jóvenes que pues, están pendientes de este programa puedan saber más de ti. Bueno, si te cuento un poquito quién es Guillermo. A ver. Yo empiezo con el tema del activismo desde bastante chico. Te cuento que más o menos desde los 12 años que entré a octavo de básica empezó este tema del activismo dentro de mi colegio. Eh, Soy orgulloso de decir que formé parte de la primera generación del Consejo Estudiantil de mi unidad educativa del colegio recién fundado. Eh, Más allá de eso, tuve un par de oportunidades. Participé del Club de Periodismo del Telégrafo, donde pude hacer 5 artículos para el Telégrafo en el colegio, que están publicados, los pueden ver. También desde muy pequeño participé ya en política, porque todas las decisiones son políticas. De hecho, todo lo que hacemos nosotros día a día es político, porque hacemos una negociación con el otro para tomar acuerdos y decisiones. Entonces tuve como todo ese espacio. Igual desde siempre me gustó la comunicación, me gustó el debate, me gustó absolutamente todo este tema y como que también la vida me iba poniendo en esos espacios. Iba conociendo gente del medio, tal vez gente de tales gobiernos o gente que, líderes juveniles o líderes de organizaciones. Bueno, te cuento más allá de esto, yo a los 15 años entré a Izquierda Democrática. Si Izquierda Democrática es el partido donde tal vez yo empecé a tener idea de conocimiento político, ¿ya? Porque mi madre fue una militante desde mucho antes y a mí pues me interesó mucho cómo era el tema, de qué trataba, más allá de la política, de hablar y estar en una tarima y que tú cojas y tomes un micrófono y hables a los demás. ¿Qué es la política? ¿Qué significa eso? Entonces, desde los 15 años como que vine tomando esa trayectoria. Yo todavía no podía afiliarme, ¿no? En ese tiempo, porque 15 años era menor de edad y no me permitía. A los 18 me afilié. Pero en todo ese trayecto fui viendo desde atrás cómo era una campaña política, cómo se manejaban los candidatos políticos, cómo era el tema de las alianzas, cómo era el tema del manejo, cómo formaban las juventudes desde atrás, porque yo a los 15 años, a pesar de que no estaba afiliado, ya tenía la oportunidad de estar dentro de. Entonces tuve como esa formación desde muy chico, ¿no? Viendo lo bueno y lo malo, porque la política tiene cosas buenas y malas como todas las cosas. Em, entonces, bueno, seguí en ese trayecto hasta que en un punto ya desde más o menos las últimas elecciones de Javier Herbas ya me fui activando porque ya era mayor de edad, ya fui activando un poco más, tuve la oportunidad de participar dentro de las elecciones internas, ya fui viendo los procesos electorales mucho más agudos. También participé por ahí con, ya te digo, en la campaña de Javier, dando un poco de ideas, el tema de juventudes, cómo podemos entrar a una campaña más digital y todo el tema. Entonces, bueno, pasó el tiempo y también tuve la oportunidad, ya más o menos desde los 18 años, que fue ya cuando ya pude hacer muchas cosas más, que me permitía la ley también. Entonces, trabajé en Unión Estudiantil, en la Fundación Unión Estudiantil, como el director de recursos humanos y académico del Comité de Emprendimiento, y desde ahí empezó como todo este ciclo activista de las organizaciones sociales. Actualmente te puedo comentar que soy director provincial de la Corporación Juventud Activa Ecuador, que es una corporación que tiene su matriz en Cuenca, que David Quesada es su presidente y es una persona que es increíble, ha manejado muchos proyectos y están abriendo muchas sucursales más. Aparte de eso, soy vicepresidente nacional de la Fundación Cultural Cacaram, que es una fundación que se centra en desarrollar a los pueblos y nacionalidades indígenas. De hecho, esta fundación la preside un shuar, es un joven shuar de 28 años que reside acá en Quito y por cuestiones de formación y una beca, bueno, que pudimos compartir de formación los dos, me conoció, le gustó mi perfil, me propuso y yo le dije que obviamente era algo que analizar y demás, ver cómo yo puedo aportar desde mis conocimientos para darle a él algo y a la fundación también.
Entonces, a la final decidí aceptar el reto y no solo eso, sino como estábamos en todo este proceso, también tuve la oportunidad de ser un miembro fundador, porque ellos venían en un proceso ya de 2 años, pero la personería jurídica todavía no la tenían. Entonces me dijo, ¿quieres apuntarte también a esto? Le dije, listo, dale, hagamos, porque la idea de él y el objetivo es que nosotros como ecuatorianos sí podamos vivir en armonía, mestizos, indígenas, y entendernos entre ambos, y entender cada cosa de cada uno. Bueno, más allá de eso, te cuento que igual estoy participando como coordinador de comunicación en el proyecto de la LECOI 2023, que es la cumbre climática de la juventud ecuatoriana, que se hace cada año en nuestro país y que es, diría, el evento más importante a nivel ambiental del año y que se hace en varios países del mundo. También el tema de la coordinación del debate presidencial, que bueno, estamos acá, mi querido Luis, también, y es muy bonito compartir ese espacio. Igual soy becario de INRED, he sido becario de Esquel, he participado en el proyecto Ser Inclusión de Esquel, que de hecho ayer tuve la primera etapa de finalización, y también soy becario de Nueva Política. Entonces, como que son muchas cosas igual soy miembro de un colectivo, y es que lo que quiero decir también con todo este perfil, tal vez para que no suene como Guillermo hace muchas cosas, me organizo muy bien. O sea, Claro, la organización es de suma importancia porque estudio Derecho también. Yo te lo comenté, de hecho, sí, me habías estudio comentado. Derecho en la UTPL, sí, y me gusta muchísimo la carrera. Y porque también mi perfil creo que como persona y mis talentos, tal vez mis pasiones van por ese mundo. Entonces, me organizo muy bien, también hago ejercicio, o sea, créeme que sí hago muchas cosas. ¿Por qué? Porque también siento que tengo toda la energía del mundo. Y sí trato de canalizar muy bien mi energía en cada cosa que hago. Entonces, te podría comentar eso, Guillermo, tal vez unas cositas más que tengo por ahí, que tal vez, ajá, me voy olvidando, pero bueno, ese es mi perfil. Ese te Gracias, diría que es Guille. mi... Bueno, te quería preguntar respecto a qué es para ti la política. ¿Cómo tú le concibes este término, este concepto tan Ya, importante en una sociedad? a ver, la política es una herramienta. ¿Sí? Es una herramienta que puede ser utilizada de buena o mala manera, ¿sí? Dependiendo cómo tú y como persona la vayas agudizando a lo que tú quieres hacer. La política es una herramienta para mí, diría que la más importante para cambiar sociedades. La política es esa herramienta que te permite a ti llevar y encaminar a las personas a un bienestar en común, ¿sí? Entonces, la política hay que apartarla también un poco de los políticos, ¿no? Que mucha gente lo asocia y está bien también, no digo que no, está bien, pero que hay que apartar, porque la política es la herramienta, el político es quien la ejecuta, ¿no? Entonces, en el político cae el tema de cómo ejecuta la política. Entonces, la política es esa herramienta. Y la herramienta política tiene varios ejes. En la herramienta política tú tienes que aprender que la política es antropología, sociología, derecho, economía, democracia, sistema electoral, un montón de temas que son fundamentales para que una sociedad funcione bien. Y si tú me preguntas, para mí la política debería profesionalizarse. Para mí sí debería la política ser una profesión. Para mí, ser político debería ser una profesión en donde tú digas, ok, soy un político íntegro, así como un médico es una profesión muy admirada y demás, también lo debería hacer la política con el político. Entonces, la política sería como esa herramienta y ese mecanismo que le da al político su profesión y que se le vea como algo que realmente es muy importante, porque últimamente se pierde esa noción de que la política cuando es lo más importante que tiene la sociedad, ¿me entiendes? Sin política tú no te mueves. La política está en todo lo que haces. La política es eso que te da a ti la posibilidad de cambiar el rumbo de tu vida y de los demás. Entonces, la política es tan amplia y tan bonita que ya te digo, algunos políticos lo hacen ver mal. Y es la verdad, o sea, es la verdad, ¿sabes? No, 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 tampoco hay que dejar y decir que la ejecutan porque la ejecutan mal. Entonces, ñaño querido, te podría decir eso, la política para mí es esa herramienta fundamental para el crecimiento de las sociedades. Ujú. ¿Y cómo has visto la política aquí en el Ecuador? Porque se ha convertido en politiquería, ya no hablamos de una política sana, constructiva, ni tampoco de servicios, sino que estamos viviendo una crisis de la política en el Ecuador. ¿Tú qué tienes pensado al respecto? ¿Cómo has venido analizando esta situación? Verás, sí. De hecho, yo pasé recién por un acontecimiento bastante jodido que no me gustó para nada. Y es que, como tú dices, la política
ha venido como malgastándose, viéndose mal, como una imagen negativa, los políticos también. Pero me voy a centrar en algo que me pasó recién para como que veas cómo funciona este tema y por qué es, y hay que cambiar realmente la estructura, ¿no? De la política. Tuve la oportunidad, esto no lo comenté al principio, de que me tomen en cuenta para ser candidato asambleísta alterno este año, porque también tuve la experiencia de ser asambleísta por un día, ¿sí? Entonces, em, es legítima mi participación, ¿me entiendes? Es legítima la participación que yo puedo tener en la política y porque también he tenido el proceso de formación desde muy chico y he venido viendo y era una experiencia que tal vez yo quería tomar, ¿sí? Tal Claro, vez no, tal vez sí es una decisión muy personal, pero la quería tomar y mira, mi partido, el que me ha representado, la ideología que me representa, ha tenido muchos problemas internos, como en la mayoría de partidos políticos, porque todos tienen problemas, pero en el mío se agudizó muchísimo más y únicamente por el tema de que la persona que tenía el poder total del partido no quiso mandar, o sea, acreditar a los candidatos que estábamos ya escogidos por una presidenta interina que fue escogida de manera democrática y que el CNE le dijo que de manera democrática también el presidente del CNE interno era democrático, ¿no? Entonces no nos dieron paso a ninguno. O sea, porque únicamente el presidente del partido no quería. qué Entonces, locura. imagínate, a ver, imagínate lo impotente que me sentía yo por una parte, porque no solo es mi derecho legítimo de participación política, sino el de los demás, ¿me entiendes? O sea, Obviamente. tú por ser una persona natural, no me puedes decir a mí como persona natural que no tengo derechos a la legítima participación política, al menos cuando es democrático. Entonces, qué iras que me daba, y ahí te das cuenta de muchas cosas. Primero, en la política ecuatoriana no hay una estructura partidista. ¿Qué significa? Que los partidos políticos no ponen candidatos realmente buenos, ¿sí? Porque no tienen una formación política, porque no tienes bases de formación política, ¿sí? Porque lo que hacen muchos partidos o movimientos es, perdón la palabra si suena fuerte, es prostituir a su partido, ¿sí? Porque te viene el candidato con, que tiene platita, tal vez te dice, oye, ñaño, ve, chuta, tengo este man, tiene este perfil, tiene plata, ¡pah! Lo mandaste de candidato. Sin que ese candidato tenga formación política, en ideología, conozca el sistema electoral, el código de la democracia, conozca los problemas reales de la sociedad, porque muchas veces esos políticos que ya tienen plata, ¿sí? No han pisado realmente el territorio y no saben las necesidades que tiene la gente. Y eso No es verdad. saben. Súper, eso es Entonces, la verdad. exacto, entonces mira que hay que hacer un cambio 360 grados porque te doy un dato. Recién estuve, bueno, por ahí participando con Fundación Ciudadanía y Desarrollo en un espacio, en Espacio Joven, se llama este espacio que se hizo un fin de semana, y nos dieron un librito que ellos lo llamaron el barómetro de la corrupción. Y los partidos políticos son considerados los más corruptos del país a nivel institucional, con un más de 65%. Entonces, es preocupante. Porque la institución que nos pone a nosotros, una persona que dirige nuestras leyes, nuestra vida, nuestra economía y todo lo demás, como tú lo quieras ver, como muy criollamente lo digo, no está preparada, ¿sí? No está preparada porque no tiene un proceso de formación real. Y perdón que te diga también, mira, yo, y como este es un espacio abierto, también quisiera decir el caso de Jan Topic, por ejemplo, que tal vez es un experto en seguridad, pero le he escuchado, hermano mío, y no tiene idea de temas políticos o ideológicos. Recientemente la Posta le hizo una entrevista, decía que le preguntó al tema, me acuerdo Boscan, si no me equivoco, fue el que le preguntó, no recuerdo bien. Le pregunta, ¿no? Como que, y usted es derecha, usted es izquierda, le dice, no, 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 yo, mi ideología, no, yo solo lo único que busco es que la gente siga para adelante o algo así. Pues estoy O como sea, diciendo por mí. ¿qué pasó? Entonces, ¿entiendes? Es como, ¿y qué causa tú tomas? ¿Y cómo vas a tomar decisiones si estás en el limbo? ¿Cómo tomas una decisión correcta si estás entre derecha, izquierda, no, si no? Entonces, esas cosas, mira, que son cosas en la política que no están bien y que hay que cambiar, señor querido. Y desde nosotros como colectivos, mi querido Luis, tú y los chicos que conocemos hoy, estamos tratando de hacer ese cambio, ¿sí?
porque a pesar de que estamos haciendo tal vez ese trabajo en granito, 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 sé que en algún momento y con la unión que tenemos vamos a llegar muy alto absolutamente todos. Y creo que y lo que te puedo decir yo, mira, es que tengo la sensación de que nosotros vamos a ser la generación de cambio, pero la que deje cimientos a que la siguiente generación que venga realmente tenga una política distinta, para que veamos un Ecuador en desarrollo, realmente en desarrollo de aquí a unos 20, 30 años, ¿sí? Que es más o menos el cálculo para tener tal vez un Ecuador más inclusivo, con una educación más inclusiva, con temas de paridad de género más estructurados y estas cosas que son importantes, ¿me entiendes? Entonces, yo le veo desde ahí, mi querido Luis. Ajá, podría Gracias, decir eso. Guille. Bueno, otra de las preguntas que te quería hacer es respecto a la participación de los jóvenes en la política, que ya con tu experiencia tú me has sabido adelantar algo de esta pregunta, pero también quisiera combinarle con otra que es respecto a los partidos políticos en Ecuador, si es que respetan esta cuota de los jóvenes o si en realidad eso queda en teoría y no hay una práctica respecto a ello, ¿no? Para que participen en los Ok. próximos procesos políticos. Entonces, en este sentido, por un lado, ¿tú cómo consideras la participación de los jóvenes en el Ecuador en este tema de la política? Y por otro lado, ¿cómo los partidos políticos están respetando a los jóvenes dentro de estos procesos como tales, ¿no? Ya, verás, hay dos cosas interesantes. Mira, mi querido Luis, primero tienes partidos que ponen a jóvenes dentro de sus filas porque únicamente necesitan el 20% de jóvenes de sus partidos. Sino porque tú como joven te digan, oye, tienes todo el talento del mundo, tienes los conocimientos, vente, te quiero para mí. No, eso casi no pasa. ¿Sí? No, o sea, hay gente muy talentosa, pero muchas veces únicamente dan esa oportunidad para completar únicamente lo que les pide el tema democrático, ¿me entiendes? No porque quieran un cambio como generacional, ¿no? Porque muchas veces dentro de los partidos políticos, los viejos políticos ven amenazadas muchas de sus oportunidades, muchas de sus causas, muchas de sus luchas y demás cosas, ¿no? Que puede ser legítimo o no, las causas de ellos no lo sé, no conozco las de muchos políticos viejos, pero las de los políticos jóvenes son nuevas, renovadas y estas cosas. Pero por únicamente llenar cuadros, se dan oportunidades a los jóvenes, ¿ya? Primero por ahí. Segundo que, a ver, como jóvenes, hay muchos jóvenes que sí quisieran participar en política, ¿sabes? Hay muchos jóvenes amigos míos que tal vez hoy sí participan en política, ¿sí? Porque tuvieron la oportunidad en ese momento que la generación que está ahora dirigiendo distintos partidos les dio la oportunidad, perdón, de ser asambleístas, alternos de asambleístas y que vayan tomando ese camino y esa experiencia, ¿no? Claro, por supuesto. Pero también por la lucha que ellos han tenido. O sea, el tema es que si tú no luchas como joven, si no pones el pecho a las balas, no te toman en cuenta. O sea, si tú no alzas la Exacto. voz y les dicen, hey, oye, brother, estoy acá, o sea, date cuenta de lo que estás haciendo. Hay jóvenes talentosos, preparados para, en serio, con normas morales correctas, encaminar la sociedad como tiene que ser encaminada, ¿sí? ¿Sí? Porque también cuando tú, es que hay perdón que me meta en este tema, pero hay este argumento de eres joven, no tienes experiencia política, ¿no? Y me parece que por una parte puede ser cierto, ¿no? Como tú le veas esa experiencia política, pero por otra parte tienes a esos políticos expertos, ¿no? Como Luis Almeida, que te dice que con $3,000 no le alcanza para la semana, por ejemplo, ¿no? Que era el ex asambleísta, ¿no? Entonces, él era según político viejo, ¿no? Político con experiencia, que según tenía toda esta preparación increíble, exhausta, espectacular y sale con esta estupidez, perdón que lo diga, pero una semejante estupidez como esta. Entonces es porque es una excusa también, porque puede ser que sí necesites, claro, digo que no una experiencia, una formación correcta y demás, que vayas creciendo poco a poco, chévere, bacán, pero para llegar también ahí deben de ceder esas personas que están en esos puestos y que te den la oportunidad a ti como joven también, ¿entiendes? Porque también Porque los un partidos, político, perdón que te interrumpa, porque dale, también los dale. partidos políticos de alguna manera como que han querido estar los mismos y los mismos y los mismos y los mismos. Esto pasa en provincias y a nivel nacional. O sea, Sí, prácticamente es una red de políticos de los de vieja data, por decirlo así, que quieren sí. estar apareciendo en el escenario electoral y prácticamente se aprovechan de que la juventud está por ahí solo para cumplir ese requisito, pero no es que en realidad le toman en cuenta para que esa persona pueda crecer en el escenario político más adelante.
Por supuesto, pero por supuesto, porque una vez esas personas llegaron a esa cúpula de poder, ya no la quieren soltar, ¿sí? Porque el ego es tan grande y el poder es tan grande que saben lo que se les quita la teta y se acabó el camino. Lo que les puedo decir a esas personas es que hay jóvenes de nueva generación, sí, que vienen creciendo y que vamos a dar un golpe, o sea, vamos a dar un cambio generacional y créeme así. Y si no es por un partido político, sé que con los pasos, paso a paso y poco en poco, vamos a dar como ese salto. Porque les digo a los políticos que están ahora que estén pilas así, que estén pilas que muchas cosas pueden cambiar, al menos con la generación que tenemos hoy. Em, te podría decir, bueno, también acabando con esto, ¿no? Del tema de la experiencia política, que es importante, como te digo, tener esa formación y te den, pero que te den la oportunidad, ¿no? Entonces, porque los políticos viejos también tienen mañas, tienen un montón de mañas. Entonces, y yo conozco a muchos políticos viejos que tienen un montón de mañas. Entonces, esas cosas yo no las acepto, ¿no? Pero es muy difícil irte en contra de las cúpulas de poder sin tener algo fuerte o muchos colectivos para como irte en contra de esas cosas. Entonces, cuando ya nos vamos dando cuenta como sociedad, al menos yo como joven digo, ya me di cuenta de estas cosas, voy a ir trabajando poquito a poquito, de la parte de atrás, que no se note, que no se vea cuando ¡pum! Y hay cambios. Entonces, eso, mi querido Luis, te podría decir del tema. Gracias, Guille. Bueno, verás, otro de los temas que también hay que analizar en esta tarde respecto a la nueva forma de hacer campaña y estamos frente a un nuevo escenario electoral, ya vienen las elecciones 2023, por este escenario post muerte cruzada también, por decirlo así. Entonces, ya toca mirar, ¿no? Nuevas formas de hacer campaña, porque ya no está el solo puerta a puerta, sino también está la Dale. tecnología. Y en eso, bueno, los jóvenes han tomado son pioneros en el tema del manejo de la tecnología y en la forma de hacer campaña. Entonces, en este sentido, ¿cuál es tu criterio respecto a ello? Mira, eh, las nuevas formas de hacer campaña, claro, la globalización hace que tu mundo se digitalice cada vez más, ¿no? Cada vez más tienes un mundo más digital con el internet en casi todos los lugares. En lugares todavía no tenemos, ¿no? En situaciones de territorio donde no tenemos internet aún y ni llega toda esta información globalizada. Pero la globalización sí hizo que también la política se vaya digitalizando, ¿no? Tú ves este fenómeno Herbas, ¿no? Con la campaña digital. ¿Por qué? Porque supieron adaptar de alguna manera su campaña hacia ese mundo, ¿sí? Siendo ridícula, siendo como tú lo quieras poner, ¿sí? Porque hay cosas que a la gente le parece ridículo, que está mal, que está bien, que está De el otro, todo. pero como herramienta, o sea, viéndolo desde la parte de la implementación, de esa campaña fue increíble. O sea, tener un 16% sin casi haber estado como en territorio realmente ahí, como era antes, solo en territorio. Tener esto es como, wow, te das cuenta del impacto. Y es porque los jóvenes están muchísimo tiempo, y me incluyo, no tanto tiempo, pero porque tengo que hacer un montón de cosas, pero también estoy tiempo en redes, viendo lo que hacen, Villavicencio, Topic, Herbas, nuevamente Yaku y cómo están moviéndose en redes. Y es porque sí va a ser un nuevo modelo, como tú ves, ya hubo un éxito y todos quieren meterse a ese éxito, ¿no? A ese tipo de campaña, que me parece bien, viéndolo desde el lado de la renovación electoral, cómo puedes llegar a más votantes desde esa red o desde esa parte digital. Te diría que más allá de eso también hay candidatos a los que les queda y hay candidatos a los que no. Ayunda, por ejemplo, es un caso al que le quedó muy bien, o sea, porque su personalidad era carismática, era jajaja, jijiji. Entonces TikTok, como él lo Se tomó, presta. no le hizo quedar mal, se presta, ¿me entiendes? Claro. Ahora tienes el caso de Andrés Páez, que no se presta, ¿me entiendes? Y que para mí la campaña que hizo digital no me gustó para nada. Entonces, Claro. depende también cómo lo moldees, cómo lo veas y esto y esto y esto. Y también para mí, también sí debería ser fundamental que a pesar de que es algo innovador, por decirlo así, también se sea algo más formal. O sea, está bien que tú seas chistosito, que hagas los trends, que es lo que vende, ¿no? Que es lo que vende, que es lo que la gente mira, pero que también seas formal, que hables de tus propuestas, que hables de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa, que a muy pocos les he visto hacer eso o diría a ninguno todavía. Entonces, he visto que se están metiendo a esta camioneta, sí, absolutamente todos,
pero que también vayan viendo que no todo es como bromista, es como carismático, no todo es así, también hay que ser formal de alguna manera. Y tratar de llegar con ese mensaje formal a los jóvenes, que ese es el reto, porque la mayoría de jóvenes son quienes están en estas redes sociales, pero ¿cómo llegas con ese mensaje más formal a ese segmento de la población? ¿No? Entonces, ese es el reto, ese es el verdadero reto. Porque cualquiera te puede ver y se puede reír de ti por cualquier cosa que hagas, tal vez algo bien, digo, ignorante puede ser, ¿no? Algo, alguna cosa que se salga de las nubes totalmente y se rían y digan jajaja, pero ajá, quedas como el candidato del jajaja, no como el candidato de la propuesta, no como el Exacto. candidato que te dice, ve, voy a hacer esto. ¿Y por qué? Porque, y también porque los candidatos a veces no entienden que los jóvenes no son tontos, los jóvenes entienden, los jóvenes escuchan, los jóvenes saben. Y te diría que los jóvenes de hoy saben mucho más de los jóvenes de cuando Villavicencio era joven, de cuando Herbas era joven, de cuando Topic era más joven. Entonces, eso tienen que entender. Entonces, Estamos ahí frente se a una plantean varios nueva retos. época, diríamos así. Estamos frente a una nueva realidad. Totalmente. Es que es así, ¿cachas? Es totalmente distinto el enfoque y va a seguir cambiando. Amigo, ¿te has dado cuenta que en las últimas campañas como que es solo problemas, problemas, problemas y casi no traen soluciones los candidatos? Entonces como que su línea de hacer, de llegar a la gente como que cada vez se aleja más y prácticamente la comunicación es elemental dentro de una campaña política. Entonces, al estar solo quejándose prácticamente y no aportar con soluciones, prácticamente no existe una propuesta sólida, pues, ¿y qué es lo que vas a solucionar al país o a tu provincia o a tu localidad? Entonces, en este sentido, creo que hay que cambiar muchas cosas. Totalmente, sabes que aquí tienes casos súper particulares. Es que tienes candidatos que ellos, o sea, tal vez algunos sí, algunos no, pero te diría que la mayoría no sabe cuál es su plan de trabajo. ¿Por qué no lo elaboran? ¿Por qué ellos no lo hacen? Porque no tienen ni idea de lo que está ahí puesto y solo son una imagen y son marionetas de la gente que financia sus campañas. ¿Me Exacto. entiendes? Sí, Habrá es gente verdad que sí, eso. habrá gente que no, es que es cierto, habrá gente que sí, habrá candidatos que no, pero te diría que tú cuando les escuchas en entrevistas y te preguntas por ahí un tema clave en educación, así, y hay unos que, y que quieren, y se van por el otro lado. ¿Por qué no saben? ¿Por qué no Claro, saben? y incluso para las entrevistas llegan y están dando las vueltas y nunca se revisaron el plan de trabajo. Entonces, también hablamos de Exacto. un tipo de irresponsabilidad por parte de las personas que entran a estas campañas, que entran a estos procesos políticos, porque al final solo están siendo utilizados por esos partidos políticos o por quienes están aportando para sus campañas. Y esas personas prácticamente no están llegando a nada y realmente eso sería un fracaso en caso de llegar a ganar una elección. Pero por Entonces es supuesto. algo preocupante como país. Y otro tema es la novelería de las personas. Muchas veces ellos no revisan las propuestas y llegan ya al momento de dar el voto, o sea, sin saber, Mira, sin saber la propuesta, sin saber, solo porque tal vez por ahí el señor fue conocido, vecino, amigo, familiar, pariente, y por ahí se va ujú, el asunto, ¿no? Entonces es una ujú. gran preocupación. Claro que sí, mira, la cultura política en el país es bien preocupante como tú la tocas. Así que tenemos malos candidatos, también tenemos un mal electorado. Sí, es cierto, es totalmente cierto. Y yo no voy a decir, no, nosotros sí pensamos absolutamente todo y vemos las campañas. ¿Por qué no es así? ¿Por qué no es así? Entonces, te diría que tenemos como esos dos lados, malos candidatos, mal electorado, ¿no? Te diría que te diría que la cultura política sí debería de tomar más relevancia. O sea, si es que ahora es como que ya no me hables de política, sí, no, no quiero hablar de política, no quiero hablar de estos candidatos, no quiero hablar de esto, no quiero hablar del otro, porque todos son unos corruptos, todos son unas ratas, todos hacen esto, todos hacen el otro, todo, bla, 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 que tal vez sea legítimo. Porque sí se han visto así los politiqueros de este país, no te digo que no. Y también entiendo el sentimiento de la gente de no querer hablar de los mismos de las mismas personas, porque esas personas les han decepcionado una y otra y otra y otra y otra vez, ¿sí? Pero también es importante entender que nosotros, como población, incluyéndome como ecuatoriano, es importante que tú al menos tengas un sentido común de por quién vas a votar, ¿sí? De, a ver, más o menos, bueno, no tengo tal vez
el plan de campaña que él tiene, el plan de gobierno, perdón, y demás, pues tal vez me acerco a algún amigo que conozca el tema, que más o menos me guíe y me diga, tal vez, mira, puedes ver acá, puedes ver acá, puedes ver acá, siempre y cuando sepas que esa persona tal vez sí está instruida algo en el tema. Porque muchas veces lo que pasa y lo que he visto que pasa últimamente y que es bastante preocupante, pero tocaría ver mecanismos, es que ven en TikTok algún videíto, así, cualquier video con información así muy explícito, amarillista y ya está, así. Este man fue corrupto, este man tiene glosas, este man hizo esto, este man hizo el otro, ya, ok, ok, pero ¿de dónde sacaste esa información, no? Como hay que ser conscientes también de dónde nosotros absorbemos todo lo que decimos o todo lo que escuchamos. Entonces, a la población que tal vez me escuche con el mensaje, seamos curiosos, claro que sí, pero no nos dejemos solo llevar por una corriente de pensamiento social que sea como pasó esto y nada más, y que no se cuestionen el por qué, el que no se cuestionen, ¿será verdad? El que no se cuestionen, ¿será que realmente me está diciendo lo correcto? ¿Será que realmente confío en él porque tiene información válida? Entonces, eso te podría comentar en el tema. Ya lo habías mencionado, uno de los problemas del país es la corrupción y qué opinas respecto a ello. Sería importante destacar también en esta entrevista del podcast por cuanto es un tema que es muy sensible y que también está frente a entrevistas, está en los medios de comunicación, o sea, todos los días escuchamos corrupción, sea en los medios de comunicación, sea en el internet, esto a nivel nacional y a nivel mundial. Ujú. Mira, el tema de la corrupción es el cáncer más amargo que tiene nuestro país. Es lo peor que nos pudo haber pasado, es tener una cultura desde mucho tiempo atrás que sea corrupta, ¿sí? Y perdón que lo diga así, pero en este país tenemos la ley del más vivo, la ley del más vivo en todos los sentidos, y es verdad, o sea, cualquiera que haya ido a veces no devolvió el vuelto, a veces no pagó tal multa, dio plata tal, y es como más cultural, ¿no? Este tema. Y este tema se cambia con educación, ¿sí? Pero esta educación no es que de hoy a mañana tú puedes cambiar algo, como por ejemplo este podcast seguramente no cambie nada, ¿no? En el pensar, en el sentir de la gente, pero que nosotros vamos ya aportando un granito de arena desde lo que estamos hablando hoy a cómo lo transmitimos a nuestras organizaciones y convertimos eso en políticas públicas o políticas de Estado que vaya directo a la educación. ¿Por qué? Porque, ya te digo, lo más bochornoso que tiene nuestro país es la corrupción. Y el problema es que se normaliza. O sea, se ha normalizado tanto que tú escuchas gente, porque trataré de ser lo más imparcial, pero perdón, a mí no me gusta nada que te digan como robó, pero hizo obras. No, está robando, es corrupto, Jesús. O sea, te está robando la plata a ti, me está robando la plata a mí y a mi madre que está trabajando todo el día 8 horas por tener un pan en la casa y que paga con sus impuestos. Sí, lo que ella trae acá a la mesa de mi casa. Y parte de ese dinero me lo está robando él por mi esfuerzo como ser humano. Entonces, a mí que no me digan robó pero hizo obras porque me parece el argumento más malo que me pueden decir como para luchar contra la corrupción, ¿no? Entonces, dime, Luis, algo me ibas Es a comentar. justo lo que esa mala concepción que tiene la sociedad, ¿no? Que de tratar de justificar esta corrupción y prácticamente estos delitos de cuello blanco prácticamente son corruptos, son personas que están cometiendo un Sí, ilícito, que esas personas deberían ser sancionadas por haber cometido determinado delito contra la administración pública, o sea, están pero por afectando al erario supuesto. nacional, están afectando al bolsillo de los ecuatorianos y no puede ser posible que tengan beneficios, que aparte de eso se aprovechen de garantías Es que jurisdiccionales, que quieran abusar de las medidas cautelares y aparte de eso que exista abuso de derecho por parte de los profesionales que les defienden. Entonces estamos frente a una crisis del sistema, por decirlo así. exactamente. Y tú date cuenta de esto, mira, en el sistema la corrupción es tan grande que voy a ponerte en el caso de la seguridad, ¿ya? La seguridad es un tema sumamente importante hoy en día en la coyuntura del país, ¿no? La mayoría de gente quiere un Bukele, ¿no? Que venga y meta a todos presos y todos para allá, lo que quieran pensar, ¿ya? Pero también tienen que fijarse, sí, yo no voy a dar una postura, ¿no? Porque quiero ser bastante imparcial, pero tienen que fijarse que no solo está en quien tú metes preso, sino también en los jueces, en los fiscales, en la corte incluso. O sea, tú no significa que tal vez metiendo 60.000 presos ya estás cambiando el sistema, porque no estás haciendo absolutamente nada más que meter preso a Exacto. gente, con todo respeto, pero no cambias nada. ¿Por qué?
puede ser que estés preso 10 años, ¿ya? Y el sistema se rija así y te estés preso. Y cualquier personita de alguna banda del país coja de unos 500.000, ¿sabes? Y es que es así, ¿sabes? Así ha pasado y es más, personas con sentencias Que condenatorias, ahí vemos los ejemplos en la televisión y sabemos cuáles son plenamente identificados. Entonces, estamos frente a algo lamentable en nuestro país y que hay que cambiar. es increíble. Continuando con esta entrevista, ya para terminar, porque hemos llegado ya al minuto como tal de finalizar este podcast que ha sido súper chévere, provechoso de poder compartir contigo, Gracias. conversar y también adquirir tus experiencias como joven en la política y sobre todo dar ese mensaje a los demás jóvenes que participen, ¿no? Y que sean, que vivan estas experiencias que a lo largo de No la vida tengan les va a miedo. servir. Mm. Ahora, ya para terminar el podcast, quisiera que nos comentes respecto a los desafíos y las conclusiones que llegarías como tú, como Guillermo, frente a tu país. Es decir, ¿qué es lo que tú propondrías para que se mejore el país, para que exista un avance, un progreso, un desarrollo? ¿Y qué es lo que tú les dirías a los nuevos políticos que se van a posicionar después de estas elecciones del 2023 y también para los del 2025, porque ya estamos a la puerta de las siguientes también? Entonces es un escenario bastante histórico el que vive el Ecuador al momento y a dónde queremos llegar nosotros con nuevas soluciones para el país. Ya. Mira, primero que a los políticos que entren, que tengan muy en cuenta que ya hay una generación que les va a fiscalizar, y aunque ellos no se den cuenta, vamos a estar ahí pendientes de cualquier situación y todas las decisiones que vayan tomando, porque cada vez los jóvenes son más conscientes, ¿sí? A pesar de que no les gusta la política, cada vez saben más y son más conscientes. No se olviden de eso. Segundo que hay que hacer un trabajo en unión, hay que hacer un trabajo mancomunado, porque los problemas del país y cambiar todo el tejido social es bien difícil y es bien romántico decir yo voy a cambiar esto y la economía y tal y la educación porque no es así. Y cuidado con el candidato que venga y les diga como les voy a dar $1.000, les voy a dar una casa en Cancún. Mañana el país en 100 días va a estar totalmente bien, nada, todo yupi yupi. No, no es así. Están mal. Sí, el discurso populista que tienen los candidatos de hoy en día también es un cáncer. Así que cuidado. Traten de tener un oído fino y traten de que ese oído fino también vea la sinceridad en el candidato y que el candidato les diga con hechos, con planes, con hojas, con data. Vean, esto queremos hacer realmente. Es así, ¿no? No siempre gana el que tiene la data y el que es el más sincero. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero bueno, más allá de eso, te diría que mi autorreflexión es, tenemos un país tan bonito, tenemos un país tan rico, tenemos un país que créeme que muchos países de la parte norteamericana, europea, asiática querían tener, porque no tienen lo que nosotros tenemos. Porque es fácil, al menos mira, yo soy parroquiano, yo soy de parroquia, entonces de la parroquia donde soy oriundo, tienes matas de limones, tienes agricultura al paso, tienes un clima espectacular, tienes gente tan cálida, tan increíble, con problemas, como ya los mencioné, y que hay que ir cambiando. Entonces, nosotros que estamos en esta posición de mayor privilegio, que tenemos tal vez esta oportunidad de estar hablando con Internet, tenemos comida en casa, una profesión, y nosotros que somos conscientes de lo que pasa realmente, ir cambiando de poquito en poquito, de granito en granito, ¿sí? Porque el cambio dura años. Y es cierto, no hay que decirle a la gente como, señores, mañana el país va a estar perfecto. No, eso no funciona así. Entonces, este trabajo es mancomunado. Tenemos que ir con las organizaciones que estamos haciendo todos los trabajos. Yo sé que con el tiempo vamos a ir haciendo muchísimo más, ¿sí? Y que vamos a ir haciéndolo y con toda la actitud, porque a pesar de que habrá buenos días, malos días, siempre va a haber la actitud, al menos de mi parte como Guillermo, mira, yo te puedo decir que siempre tendré la actitud de salir adelante y ver cómo puedo ayudar realmente a mi sociedad, a mi país como tal, ¿sí? Y que créeme que al menos de mi parte yo he sido muy claro, si tengo que alzar mi voz, si tengo que realmente algún rato poner pecho a balas, irme en contra de algún político que quiera hacer cosas realmente que se vayan fuera de este planeta, alzar la voz, porque el trabajo en conjunto es más fuerte. Y te diría que en eso he estado trabajando. Y créeme que cuando te digo que desde atrás se va trabajando poco a poco y después se sale es así. Entonces, hasta que no haya el momento, voy a seguir trabajando con todas las personas que estén a mi alrededor, ayudando a mi comunidad con todo lo que yo pueda hacer, con todos los proyectos que pueda generar y hacer una nueva generación.
que deje las semillas a la siguiente para que esa sea la generación que sostenga todo el cambio. Eso te podría decir, mi querido Luis. Muchas gracias, Guille. Ha sido un gusto compartir contigo en el podcast de Academia Debate Sociedad. También un gusto tenerte como amigo aquí en estos Igual, espacios entre jóvenes que estamos igual. compartiendo y creo que estamos trabajando para contribuir por un mejor Ecuador y también por ese desarrollo y ese progreso que necesita nuestro país, esa seguridad y esa transparencia que son elementales para crecer como país y como tú lo has dicho, sembrando esa buena semilla para después cosechar los frutos, diríamos, con esa esperanza de que esos frutos sean los adecuados para que todos los ecuatorianos los disfruten. Entonces, en este sentido, Pues, te quiero agradecer bastante y no se olviden de seguir las redes sociales de Academia de Debate Sociedad en Facebook, YouTube, Instagram, Spotify y también el TikTok. Ahora claro que también sí. estamos presentes en todas las redes sociales y sería interesante que ustedes estén pendientes de todas las redes sociales. Muchas gracias, Guy, y Dale, hasta una próxima oportunidad. dale, yo querido. Igual, muchísimas gracias.